En lo alto de un valle que parece armarse contra el cielo, la presa de Van Hout se alzó como una promesa de orden humano sobre la violencia geológica. No fue una presa cualquiera, es una presa de arco de doble curvatura, diseñada por Carlos Semenza, esculpida en concreto y ambición. Un puente de ingeniería entre dos paredes de roca. Piensa en esto, millones de horas hombre. Capataces, albañiles, hormigonerías, trabajando bajo la niebla helada. Piensen en toneladas de cemento, agregados traídos de canteras lejanas, acero trifilado doblado en curvas que obedecían fórmulas. La estructura fue pensada para transmitir cargas a la roca, en vez de resistirlas con más. Una estructura tan eficiente que transmitía las cargas a las laderas, usando la propia fuerza del agua para sellarlas juntas. Pura elegancia estática. Era la promesa de la electricidad moderna. Turbinas que iban a morder la corriente de río y a devolver luz a pueblos enteros, y la facturación final que cerraría un capítulo financiero. El público veía la silueta elegante de la presa, y los ingenieros veían ecuaciones y tolerancias, pero bajo esa fachada había una historia doble. La presa no falló. La estructura absorbió la energía de millones de megajulios, equivalente a detonar 2 bombas de Hiroshima contra el concreto, y aún así sigue en pie. El desastre no fue un colapso del arco, ni una derrota del concreto. Fue una guerra perdida en el borde del valle, donde la geología tenía cartas ocultas. Miles de millones en infraestructura, maquinaria y la logística de un proyecto colosal cohabitaban con una fe ancestral en el flanco de la montaña. Un paleodeslizamiento, una capa de arcilla lubricante y un plan de negocios aún más rígido que la roca. Lo que la coronación de la ingeniería se convirtió en un contrato con la muerte. Un deslizamiento que desplazó decenas de millones de metros cúbicos de montaña. Generó una ola brutal que saltó la corona de la presa y arrasó comunidades río abajo. 2000 almas se borraron en el balance final. Esto no es una tragedia natural, es un fracaso donde la negligencia corporativa compró el tiempo y la montaña cobró la factura. La presa es un organismo compuesto, una carcasa de hormigón de alta resistencia, con agregados de granito seleccionados para limitaciones térmicas, una materia diseñada para resistir altos esfuerzos de compresión. Las caras del arco transmiten compresión radial hacia los estribos, apalancando a roca madre como soporte. Sus cimentaciones fueron trabajadas con pernos de anclaje, puntas de control, una red de drenajes superficiales. Al lado, el monte Top no es roca maciza homogénea, es una masa estratificada donde capas de material sedimentario alternan con niveles de arcilla y brecha. En términos prácticos, hay planos de debilidad, discontinuidades, niveles de arcilla y brecha, niveles de baja cohesión y vetas clásicas con permeabilidades dispares. El embalse, al llenarse, incrementó la carga hidrostática sobre esos planos y elevó el nivel freático dentro del macizo. En la mecánica de suelos, esto significa que la tensión total aumentó, pero lo crítico es la tensión efectiva, la fricción disponible entre partículas, que es la que mantiene el equilibrio. Bajo la montaña se acumuló un lubricante invisible, presión de poros que redujo la resistencia al corte, exactamente donde la roca ya había demostrado moverse en tiempos geológicos anteriores. La física en un negocio. Empecemos con la ley de Hooke. En su versión de comportamiento elástico, la tensión es proporcional a la deformación hasta cierto límite. En un macizo rocoso o en arcilla, este comportamiento puede usar la fase inicial, carga, compresión y desplazamiento recuperable. Pero la montaña no es un resorte perfecto. Llega un punto de influencia, donde los esfuerzos inducidos por el embalse exceden la resistencia interna y el comportamiento entra en zona plástica. Aquí la ley de Hooke deja de ser una guía y se convierte en una advertencia. La relación lineal falla, la fuerza deja de ser proporcional a la deformación y la materia empieza a ceder irreversiblemente. La fórmula de resistencia de Moore-Coulomb nos dice que la fricción depende de la presión efectiva. Al subir el agua, la presión de poros anuló el peso que mantenía la montaña pegada. Fue como inyectar aire a presión debajo de una alfombra pesada. De repente flota. Aunque la estructura de la presa estaba dentro de Hooke, la montaña entró en zona plástica. Las tensiones locales superaron la resistencia al corte y el punto de equilibrio desapareció de forma abrupta. Imaginen intentar sostener un muro del Coliseo con una plancha de mantequilla clavada entre las piedras. Esa plancha de mantequilla es la presión de poros, invisible, pegajosa y traicionera. Cuando el deslizamiento comenzó, no fue un plegado elegante. Fue un corte geométrico que transformó una ladera completa en una lengua de roca y barro, con aceleración explosiva. La masa se fragmentó y se deslizó, transformando potencial gravitatorio en energía cinética, como un martillo colosal golpeando la superficie del agua. El resultado fue una ola con fuerza de impacto, equivalente a la de más de 2 bombas atómicas de Hiroshima. No una metáfora barata, sino la suma de millones de toneladas de roca moviéndose decenas de metros por segundo. El efecto en términos físicos fue un golpe de presión, una sobrecarga hidrodinámica súbita que creó una ola capaz de saltar la coronación de la presa y barrer todo a su paso. La energía se disipó en la destrucción, cizallamiento extremo, fatiga instantánea de estructuras débiles, erosión por impacto y presión dinámica que no es permutable por cálculo estático. La ladera no falló, se desintegró dinámicamente. La respuesta humana fue pura improvisación técnica y maquillaje corporativo. SADE y partes interesadas no neutralizaron el conflicto de fuerzas.
lo escondieron. Los operativos del proyecto aceleraron el llenado del embalse, a sabiendas de lecturas instrumentales preocupantes, porque había una cuenta por cobrar que vencer. Cuando empezaron a aparecer signos de movimiento, fisuras y desplazamientos incrementales, la reacción fue tratar los síntomas, no la causa. Bajar temporalmente el nivel del agua, aquí y allí, instalar drenajes superficiales insuficientes, reinterpretar el ruido sísmico como normal. Informes de microseísmica que sugerían reactivación del paleodeslizamiento fueron clasificados o minimizados. Es la clásica técnica del fraude técnicos, no arruinar el talón de Aquiles, sino apretar la narrativa. Aquí se maquilló instrumentación y se marcó la geología como un incidente predecible. Cuando los ingenieros se dieron cuenta que era demasiado tarde, se intentó tapar una fractura dinámica con control de nivel. Se procuró la operación del sistema por presión contractual. Pero la gravedad no acepta contabilidad creativa. La montaña pagó con energía cinética. La sociedad con vidas humanas. Intentaron disfrazar una falla de largo plazo con parches a corto plazo, y la física cobró sus intereses. La tragedia de Majot tiene una sentencia económica tan fría como la técnica. El capital impaciente mata. SADE, la empresa eléctrica que promovía la obra, tenía un calendario y una cuenta por cobrar, alineada con la inminente nacionalización de la industria eléctrica italiana. El Estado presionaba. La ley de nacionalización estaba en el aire, y una obra operativa significaba cobrar antes de que la banca y la política reescribieran los contratos. Incentivos perversos. A mayor prisa, menos tiempo para estudios geotécnicos profundos y menos voluntad para detener la producción. Aquí no solo hubo incompetencia, hubo cálculo. Ocultar o minimizar informes sísmicos y geológicos no es un error tomado al azar, es malicia instrumentalizada para preservar el flujo de caja y evitar penalizaciones contractuales. El riesgo se externalizó hacia la comunidad. SADE retuvo información de vigilancia, reinterpretó datos y eligió plazos sobre prudencia. Desde la perspectiva de auditoría, esto huele a apalancamiento financiero mal entendido. Cuando los proyectos están estructurados con pagos ligados a la operación inicial, la empresa tiende a maximizar ingresos inmediatos frente a costes diferidos. Los costes sociales y humanos se vuelven externalidades. Además, la presión política por demostrar progreso creó una cultura donde las alarmas técnicas se silenciaban, los mecanismos de gobernanza fallaron, los controles regulatorios no actuaron o fueron burlados, las sanciones eran más débiles que el incentivo de cobrar la obra, la reputación corporativa se priorizó sobre la seguridad. El beneficio marginal de retrasar la entrega, proteger vidas, realizar más sondeos, drenar correctamente, es apreciado frente al lucro marginal de cumplir el plazo. Eso es capital armado contra la entropía. Un choque donde el apalancamiento gerencial compró un tiempo que la física se encargó de cobrar con intereses devastadores. Y no piensen que esto es un problema exclusivo de Italia de los 60. En Latinoamérica, nuestra geología es tan o más joven y agresiva que la de los Alpes. Nuevos proyectos hidroeléctricos en los Andes, Perú, Colombia y Chile, construyéndose sobre fallas activas. El desastre de la presa de Relaves en Brumandino, Brasil, no fue una ola de agua, fue lodo, pero la cosa raíz fue la misma: ignorar la saturación del suelo para mantener la producción. La física no discrimina por código postal. La lección no es romántica. La ingeniería puede ser magistral y a la vez cómplice. La presa de Majot sobrevivió porque la ingeniería estructural fue correcta. La gestión de riesgo murió por codicia y miopía. El paleodeslizamiento era viejo, conocido en los estratos. La intervención humana fue moderna y temeraria. Entropía, fatiga y resiliencia no se negocian con balances ni con fechas límites. Cuando el criterio económico sustituye el criterio físico, el resultado es predecible. Un cisne negro, que no era tan negro para quien miró los datos y decidió callar. El veredicto es simple y fuerte. La gravedad siempre cobra. Y la mala gestión corporativa la financia con vidas. Si hubo criminalidad judicial aquí, era la de una gestión que prefirió cobrar a tiempo a cambio de permitir que la montaña actuara como juez. Capitán Armado no es invulnerabilidad, es una espada de doble filo, y en Majot cortó profundo.